Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de fe número 1. Importancia de la enseñanza de la doctrina católica. El mal moderno de la apostasía de las naciones no es algo que venga de hoy, sino que echa sus raíces mucho tiempo atrás. Podríamos señalar como su causa principal, al menos externamente, la conjuración contra Dios, la Iglesia y la vida cristiana, que, comenzada en las ideas del llamado Renacimiento, prosiguió luego con la Reforma Protestante y llevó a la Revolución Francesa. Desde entonces, la causa de la religión no ha hecho más que retroceder y verse sumida en un abismo cada vez mayor. 1. La ignorancia de la religión, causa de la moderna apostasía de las almas. El Papa Pío X, en su encíclica Acer Bonimis, del 15 de abril de 1905, queriendo indagar las causas y razones internas del mal que padecía la religión cristiana, señalaba determinantemente uno, y solo uno: la ignorancia de las cosas religiosas por parte de los fieles cristianos. Así decía: sin proscribir, venerables hermanos, el parecer y juicio de otros, somos del número de los que piensan que la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, provienen principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Esta opinión concuerda enteramente con lo que Dios mismo declaró por su profeta Oseas: no hay en la tierra ciencia de Dios. La maldición y la mentira y el homicidio y el robo y el adulterio todo lo inundan, y la sangre sobre la sangre se ha derramado. Por esto caerán el llanto y la miseria sobre la tierra y todos los que la habitan. Oseas 4:1. Este mal, señala el Santo Pontífice, está por una parte extendidísimo entre el pueblo cristiano, y por otra parte no es propio de las clases humildes, sino también de las reputadas por cultas e instruidas. Cuán comunes y fundados son, por desgracia, estos lamentos de que existen hoy un crecido número de personas en el pueblo cristiano que viven en suma ignorancia de las cosas que se han de conocer para conseguir la salvación eterna. Y al decir pueblo cristiano, no nos referimos solamente a la plebe, esto es, a aquellos hombres de las clases más humildes, a quienes se excusa con frecuencia el hecho de haberse hallado sometidos a dueños exigentes y que apenas pueden ocuparse de sí mismos y de su descanso, sino que también, y principalmente, hablemos de aquellos a quienes no falta el entendimiento ni cultura, y hasta se hallan adornados de una gran erudición profana, pero que, en lo tocante a la religión, viven temeraria e imprudentemente. San Pío X, a continuación, enumera detalladamente las verdades comúnmente ignoradas por los fieles, incluyendo en la lista aún aquellas verdades cuyo desconocimiento difícilmente habríamos atribuido a quien profesa el nombre de católico. Difícil sería ponderar cuán espesas son las tinieblas que con frecuencia los envuelven, y lo que es más triste, la tranquilidad con que permanecen en ellas. Para nada se preocupan de Dios, soberano autor y moderador de todas las cosas, y de la sabiduría de la fe cristiana, y así nada saben de la encarnación del Verbo de Dios, ni de la redención por él llevada a cabo. Nada saben de la gracia, el principal medio para la eterna salvación. Nada del sacrificio augusto ni de los sacramentos, por los cuales les conseguimos y conservamos la gracia. En cuanto al pecado, no conocen ni su malicia ni su fealdad, de suerte
que no ponen el menor empeño en evitarlo, ni en lograr su perdón. Y así llegan a los últimos momentos de su vida, en que el sacerdote, por no perder la esperanza de su salvación, les enseña sumariamente la religión, en vez de emplearlos, según convendría, en excitarlos a actos de caridad. Y esto sí nos sucede, por desgracia, con demasiada frecuencia, que el moribundo sea de tan culpable ignorancia que considere inútil el auxilio del sacerdote, y que crea que puede traspasar tranquilamente los umbrales de la eternidad sin haber satisfecho a Dios por sus pecados. Por lo cual, nuestro predecesor Benedicto XIV escribió justamente: afirmamos que una gran parte de los que se condenan llegan a esta perpetua desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe que es necesario conocer y creer para conseguir la felicidad eterna. El resultado de esta ignorancia es, inevitablemente, la invasión del pecado y la corrupción total de las costumbres cristianas. Siendo así, venerables hermanos, ¿qué tiene de sorprendente que la corrupción de las costumbres y su depravación sean tan grandes y crezcan diariamente, no solo en las naciones bárbaras, sino aún en los mismos pueblos que llevan el nombre de cristianos? Con razón decía el apóstol San Pablo, escribiendo a los de Efeso: la fornicación y toda inmundicia y la avaricia ni de nombre deben conocerse entre vosotros, como cumple a los santos, ni tampoco palabras torpes ni trujanerías. Efesios 5:3. Como fundamento de este pudor y santidad, con que se moderan las pasiones, puso la ciencia de las cosas divinas. Mirad, hermanos, con cuánta cautela debéis andar, no como ignorantes, sino como sabios. No seáis, pues, imprudentes, sino sabed primero la voluntad de Dios. Éfeso 5:15. Deficiente formación en la doctrina cristiana. El Santo Papa sigue luego indagando a qué se debe esta ignorancia tan general entre los fieles, y encuentra la causa justamente en la carencia de una buena formación cristiana. Si es cosa vana esperar cosecha en la tierra no sembrada, ¿cómo esperar generaciones adornadas de buenas obras si oportunamente no fueron instruidas en la doctrina cristiana? De donde concluimos juntamente que, si la fe languidece en nuestros días hasta parecer casi muerta en una gran mayoría, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Inútil sería decir, como excusa, que la fe es dada gratuitamente y conferida a cada uno en el bautismo, porque, aunque todos los bautizados en Cristo fuimos enriquecidos con el hábito de la fe, esta divina semilla no llega a crecer y echar grandes ramas. Si queda abandonada a sí misma como por nativa virtud. Tiene el hombre, desde que nace, facultad de entender, mas esta facultad necesita de la palabra materna para convertirse en acto, como suele decirse. También el hombre cristiano, al renacer por el agua y el Espíritu Santo, trae como en germen la fe, pero necesita la enseñanza de la Iglesia para que esa fe pueda nutrirse, crecer y dar fruto. Por eso escribía el apóstol: la fe entra por el oído, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Y para mostrar la necesidad de la enseñanza, añadió: ¿cómo oirán hablar si no se les predica? Romanos 10, 14 y 17. ¿No quiere decir eso que la deficiente formación en las verdades de la doctrina cristiana sea toda la razón y tenga toda la culpa
de la apostasía moderna de las almas, pero no es menos cierto que, de haber estado ellas mejor instruidas, habrían encontrado en dicha instrucción una importante preservación contra la ignorancia de la propia fe y por ende contra la perversión de las costumbres. Lejos estamos de afirmar que la malicia del alma y la corrupción de las costumbres no puedan coexistir con la ciencia de la religión. Plúguese a Dios que los hechos demostrasen lo contrario, pero entendemos que cuando el espíritu lo envuelven las espesas tinieblas de la ignorancia, no pueden darse ni la rectitud de la voluntad ni las buenas costumbres. Pues, si caminando con los ojos abiertos puede apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera estará en peligro cierto de desviarse. Añádase que, en quien no está enteramente apagada la antorcha de la fe, todavía queda esperanza de que se enmiende y sane la corrupción de costumbres. Mas cuando la ignorancia se junta a la depravación, ya es casi imposible el remedio y solo queda abierto el camino de la ruina. Tercero, remedio contra tales males, la instrucción firme y sólida en la fe. Por lo tanto, el remedio específico de los males presentes se encuentra en la instrucción cristiana de las almas, y esta enseñanza de la divina ley la esperan los fieles de los sacerdotes, y más especialmente, señala el Papa San Pío X, de aquellos que tienen a su cargo y como por contrato la cura de almas. Este gravísimo deber corresponde a los pastores de almas, que, efectivamente, se hallan obligados por mandato del mismo Cristo a conocer y apacentar las ovejas que les están encomendadas. Apacentar es, ante todo, adoctrinar. Os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. Jeremías 3:15. Así hablaba Jeremías, inspirado por Dios, y por ello decía también el apóstol San Pablo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Primera de Corintios 1:17. Advirtiendo así que el principal ministerio de cuantos ejercen de alguna manera el gobierno de la Iglesia consiste en instruir a los fieles en las cosas sagradas. Por lo cual, el Sacrosanto Concilio de Trento, hablando de los pastores de almas, declara que la primera y mayor de sus obligaciones es la de enseñar al pueblo cristiano. Dispone, en consecuencia, que por lo menos los domingos y fiestas solemnes den al pueblo instrucción religiosa. Añade el concilio que, además, los párrocos están obligados, al menos los domingos y días de fiesta, a enseñar a los niños, por sí o por otros, las verdades de fe. ¿Y nuestras hojitas? Pues bien, la idea de asegurar esta instrucción que todo sacerdote debe a sus fieles ha nacido la idea de presentar cada semana, en forma de sencilla hojita, una verdad de nuestra santa fe, de la manera más variada posible, y desde los distintos apartados de la doctrina cristiana. Hojitas de Fe pretende, pues, ser una bocanada de aire fresco para la fe de cada uno de los fieles, una migaja de pan que se reparte para que no les falte el pan a los pequeñuelos, un medio fácil y a su alcance de ilustrar su fe, como conviene a su condición de cristianos. Hojitas de Fe pretende asimismo proporcionar a los fieles celosos un medio de difundir esta misma fe, mediante pequeños volantes fáciles de multiplicar y de repartir, para que el conocimiento de la verdadera doctrina se extienda a otras almas. Dígnese Dios y su Santísima Madre bendecir estas hojitas de fe, a fin de que logren alcanzar el noble fin que se proponen. Cuando al espíritu lo envuelven las espesas tinieblas de la ignorancia,
no pueden darse ni la rectitud de la voluntad ni las buenas costumbres. Gran parte de los que se condenan llegan a esta perpetua desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe, que deben conocer y creer para conseguir la felicidad eterna.